Hermanos, vamos a ponernos en actitud de oración para iniciar con el sermón de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, amado Padre, buscando tu nombre y tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre bueno, que prepares nuestros corazones, Señor, para que cada uno de las personas que se encuentran aquí presente hoy y los que nos pueden ver a través de redes sociales puedan entender, amado Padre, que si somos salvos, Señor, es porque tu gracia sobreabundó sobre nosotros. Y por eso vinimos, Señor, a darte gloria y honra a ti hoy, mi Dios. Te pedimos, Señor, que honres a tu predicador, Padre, para que pueda exponer tu mensaje de una manera, Padre, que sus limitaciones humanas, Señor, no sean un obstáculo, Señor, para que todos los hoy aquí presentes, Señor, puedan recibir el mensaje que tú traíste a través de su mensaje. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. Nuestra base bíblica de hoy se encuentra en el libro de los Efesios 2, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo del 2 al 8. Amén. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, lo he titulado La gracia vivificadora de Dios. Y me gustaría empezar a mí aquí viendo al personaje que escribió este pasaje, el apóstol Pablo, uno de mis favoritos, aparte de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Y es uno de mis favoritos porque Pablo, a diferencia de otros apóstoles que fueron llamados por Jesús, ellos solamente escucharon la voz del maestro decir, sígueme, y le siguieron. Pero Pablo fue diferente. Y fue diferente porque el llamado de Pablo tiene mucha similitud de cómo Dios en la actualidad llama a sus escogidos. En su gran mayoría, los escogidos de Dios han tenido que reconocer que por sí mismos no pueden hacer nada para ser salvos. Diferente a aquellos que creen que la salvación depende netamente de una decisión propia de ellos. Y es por eso que hoy en día escuchamos a muchos predicadores que dicen, ven a Cristo y serás salvo. De cierto modo, tienen razón. Todo aquel que confía en Cristo será salvo.
El problema aquí es que ninguno de nosotros vinimos a Cristo por nuestra propia voluntad. Dice el texto que leímos al inicio, que éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Y cuando dice que éramos hijos de ira, es porque el espíritu de desobediencia que habitaba en nosotros no nos permitía acercarnos a Dios, aunque en ocasiones creíamos estar cerca de Dios. Y aquí que hoy en día vemos muchas personas que dicen y hacen publicaciones en redes sociales con fotos, con mensajes que dicen hijo de rey, hija de rey, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero estos mensajes vienen con fotos que un hijo de rey no se atreve a publicar, sencillamente porque el rey no lo permite. O fotos exhibiendo bienes materiales que no se sabe si fue el rey que se los dio o cómo lo obtuvieron. En fin, mensajes triviales totalmente divorciados de la realidad que Dios espera de uno de sus hijos, o de todos sus hijos, ¿verdad? Nosotros no vinimos a Cristo porque un día nos despertamos y decidimos buscarle. Cristo tiene que poner una motivación en nuestro corazón de que nos haga reconocer que nuestra vida necesita la intervención divina del Espíritu Santo. Nosotros vinimos a Cristo porque reconocimos nuestra maldad, nuestra impureza, y reconocimos que por nuestra propia cuenta no somos nada separado de Jesús. Ese reconocer solamente lo pone el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos creyentes que me escuchan hoy, ¿quién eras antes de conocer a Jesús? ¿Eras el mismo que ahora que sabes que la gracia del Señor te salvó? ¿O acaso entiendes que por tus cualidades personales merecías la salvación? Yo no podría hablar por nadie aquí hoy porque no sé cómo fue su relación con Jesús. Pero en mi caso personal, cuando yo traté de apartarme de Jesús, su amor me encontró. Me devolvió a su redil y me recordó lo que ya estaba escrito en Juan 15, capítulo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso significa que nosotros somos paralíticos. Sin Cristo no podemos hacer nada bueno. Pero siempre trato de comparar todos mis procesos con la misión de Jesús y con la vida del apóstol Pablo. Jesús se entregó a sí mismo por amor a los demás. Y Pablo, luego de ser un enemigo de Dios, terminó siendo el mayor escritor del amor de Dios. Y digo que Pablo era un enemigo de Dios no porque era un ateo empedernido, no. Él, el que conoce la historia de Pablo, sabe que Pablo era uno de los judíos más estudiosos de la ley y que aprendió con uno de los mejores maestros de la ley rabínica, el maestro Gamaliel. Pablo perseguía a los cristianos porque ellos propagaban por toda Judea el nombre de Jesús, y el orgullo intelectual de Pablo lo llevaba a entender que era imposible creer en un simple hombre crucificado en un madero, que ese que estaba ahí era el Cristo prometido del que él tanto había estudiado. Fue necesario quebrantar el orgullo de Pablo para que él termine reconociendo que Jesús era Dios y así poder convertirse en el mayor instrumento usado por Cristo para expandir su evangelio. Pablo tuvo que durar días sin comer ni beber, orando, pidiendo perdón por todos sus agravios y luego ver la misericordia de Dios a través de uno de sus siervos llamado Ananías. Y con estas palabras voy a ir concluyendo la primera parte del sermón de esta mañana, la cual llevo por nombre de la muerte a la vida. Y es de la muerte a la vida porque después de este proceso fue que Pablo dijo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Desde ahí él empezó a vivir realmente, porque ya todos los estudios realizados no eran suficientes para describir al Dios que puso su Espíritu Santo dentro de su pecho, bombeando junto a su nuevo corazón. Pablo vivió en minutos aquello que nunca había vivido en años. Escuchar la voz audible de Jesús superó todos los estudios que había realizado tiempo atrás. Amén. Entonces, iniciamos aquí con la segunda parte de nuestro tema de hoy, la cual lleva por título Fe que regenera. Nuestra base bíblica inicial nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto lo que quiere decir es que la fe que ahora vivimos en Cristo es una fe que regeneró nuestra vida, que nos hizo entender cuál verdaderamente era el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es reconocer que ya no vivo yo, que ahora vive Cristo en mí, tal como lo expresa el apóstol en Gálatas 2:20. Reconocer que ya no vive en ti el espíritu de desobediencia, sino que tus deseos de la carne y tu concupiscencia fueron crucificadas juntamente con Cristo en la cruz, te llevará a hacer cosas que la mayoría de las personas naturales a tu alrededor no lograrán entender las decisiones que ahora tomas, porque ya tus decisiones no son tomadas por ti, son dirigidas y guiadas por el Espíritu Santo, que ahora es uno solo con cada uno de los creyentes. Ministerio La Palabra del Mesías Hermanos, presenta su fe es genuina y real, Gema tan de fuerte que Amor. nos librará incluso de ustedes mismos. Y digo de ustedes mismos porque, como dijo Pablo en Romanos 7:18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Su carne los va a traicionar, los hará creer que ustedes aún pertenecen a este mundo. El enemigo les ofrecerá pan en medio del hambre, pero tal como dijo Jesús, confiemos que ya Él venció al mundo. Amén. Mis hermanos, nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe está puesta en el Rey del universo. Si mantenemos esa fe inquebrantable, seremos regenerados. Nuestro espíritu será vivificado y estaremos listos para decirle al mundo y sus placeres, Lamentablemente existe mucha... porque yo creo en un Dios que tiene mayor valor que lo que me ofreces. Y decirle que no al mundo y sus deleites es difícil, porque nuestra naturaleza pecadora le fascina todo lo que el mundo ofrece. Pero yo creo que es más difícil, más difícil será responderle a Dios cuando estemos frente al tribunal de la gracia. Si alguna vez te negaste a ti mismo por amor a tu Salvador, entonces tu fe es una fe que regeneró tu vida por completo. No es fácil negarse a embriagarse de alcohol si ese fue tu principal deleite en el mundo. No es fácil dejar apuestas, amigos, que quizás hasta tus deseos pasionales. Incluso cuando decides seguir a Jesús, ahí es donde más llegan tentaciones a tu vida. Pero recuerda siempre el versículo 13 que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Cito: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir.
El problema con nosotros es que nos sentimos muy espirituales y fuertes en la fe. Y al sentirnos así, nos exponemos y nos exponemos tanto que incluso tentamos a la tentación. Y usted me preguntará, ¿cómo es que tentamos a la tentación? Tentamos a la tentación pensando que podemos caminar en los caminos que ofrece el mundo porque nuestra fe es tan fuerte que no nos afectará. Y justo ahí es que nuestro enemigo nos ataca. Nos pone en situaciones que nos harán incluso poner en duda quiénes somos, en qué creemos y a quién le servimos. Es por eso que debemos alejarnos de aquello que nos apasiona en el mundo, porque nada en este mundo se compara a la fe que tenemos en nuestro Salvador. Y aquí voy a aprovechar que Wilfredo no está, como diría Abraham, para citar a Santiago en el capítulo 4, versículo 7, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Digo que voy a aprovechar que Wilfredo no está porque Abraham la semana pasada me hizo una anécdota que se soñó que yo predicaba sobre el libro de Santiago y que Wilfredo me amenazaba desde allá. Cuando Santiago escribió esto, ya Jesús había demostrado cómo resistir al diablo. Jesús tenía hambre, el diablo le pidió que convirtiera la piedra en pan, pero aún pudiendo hacerlo porque tenía el poder para hacerlo y tenía hambre también, ¿verdad? No lo hizo. Y por eso pudo decir con toda autoridad: vete, Satanás. Y usted me dirá, eso fue Jesús porque era Dios y tenía la autoridad de decirle a Satanás que se vaya. Usted también, hermano, tiene esa autoridad de decirle a Satanás que se vaya. Recuerde que su fe está puesta en el Dios que venció la muerte. Y ese mismo Dios nos mandó a decir en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es justo eso. Negarse a sí mismo y honrar el sacrificio que su Salvador hizo por amor a usted. Ese es el dominio propio. Y no sé cómo ustedes enfrentan sus tentaciones, pero a mí en lo personal, desde que conocí a Jesús, solo me llegan los pensamientos de qué hizo Jesús en momentos como este. O en peores que este. Porque ya mi deleite no es en el mundo, mi deleite es en Jesús. Y por eso pienso en Jesús. Y con esto no quiero decir que porque pienso en Jesús no voy a cometer pecado. Porque lastimosamente el pecado ya es una naturaleza con la que debo vivir mientras esté en este mundo. Pero lo cierto es que aunque sea un pecador y vaya a ser juzgado por mis pecados, a mi lado tendré mi abogado, intercediendo por mí, porque ya él sabe que yo en medio de mi prueba pensé en él. Amén. Mis hermanos, no estamos solos en nuestra lucha. Recuerde que Jesús vino a morir porque entendió que era necesario morir por sus escogidos. Y cada vez que yo estudio la doctrina de la predestinación, recuerdo a un amigo creyente que me recalca una y otra vez que la doctrina de la predestinación no es bíblica porque no cree que Jesús murió por unos cuantos. A mí me gustaría que ese amigo leyera la frase de Charles Spurgeon que dice: podrás no estar de acuerdo con la palabra predestinación, pero jamás podrás borrarla de la Biblia. La promesa de Dios, hermanos, está en este libro. Si estudiamos este libro, nuestros ojos serán abiertos a un mundo el cual no hubiésemos conocido si el amor de Cristo no nos hubiese alcanzado y perdonado.
Y gracias a ese amor inmerecido que expresa una y mil veces el apóstol Pablo en todos sus escritos, es que podemos decir que por gracia hemos sido salvados. No porque merecíamos la salvación, no, sino porque Dios diseñó un plan de antemano para que anduviésemos en su gracia. Dicho lo anterior, pasaremos a la tercera y última parte del sermón de esta mañana, subtitulado Debilidad perfeccionada por gracia. Cuando hablamos de perfeccionar debilidad, es porque ninguno de nosotros somos tan fuertes como quizás no ven los demás. En mi caso, por ejemplo, todos mis familiares, conocidos, esperan una solución que venga de mi persona, en temas legales, financieros y hasta espirituales ahora. Quizás para ellos yo tengo la respuesta a las que ellos no pueden acceder o desconocen cómo acceder. Es bueno entender que ningún hombre humano tiene poder. El poder es de Jesucristo. En esta iglesia se canta mucho una alabanza que dice: me gloriaré, pero no en mi poder, sino en Jesús, el Rey de Gloria. A mí en lo personal esta alabanza me gusta mucho porque me hace recordar que yo no tengo ningún poder. Creo que el escritor de esta alabanza sacó estas letras de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12. Aquí el apóstol Pablo confiesa que fue arrebatado. Para los nuevos creyentes, como el sobrino mío que está ahí atrás, que nos visita, lo que quiere decir que fue arrebatado es que fue llevado al tercer cielo. El tercer cielo es el paraíso. Y él trata de expresar que no puede a ciencia cierta decir si fue en el cuerpo o en espíritu que lo hizo, pero que Dios lo sabe. Y él dice que escuchó palabras inefables allí que no le es dado expresar al hombre. O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí que no tiene autorización de decir lo que escuchó allí. Pero hoy vemos a muchos que dicen haber muerto y resucitado, o que tuvieron un sueño o una revelación divina, y expresan todo lo que supuestamente vieron cuando fueron llevados al cielo en su supuesta muerte o revelación. Yo recuerdo un predicador dominicano, por cierto, que hizo una historia. Yo escuché un día el sermón y mientras lo escuchaba yo me reía, porque él decía que en el tiempo del COVID, cuando estaban muriendo todas las personas, él estaba ahí en esa sala también muriendo. Estaba en esa sala muriendo y en su testimonio, en su, digamos que predicación, vamos a llamarle, él decía que los mismos médicos, por la falta de cama, Dios mío, perdóname, mataban al que se estaba muriendo para poder desocupar la cama y seguir entrando personas. Y dice que cuando a él le pusieron la inyección letal para morirse, él estaba inconsciente, pero veía todo lo que decían los médicos. Y que a él lo apodaron el moribibí. Porque cuando ya él lo iban a meter en una fosa, él revivía y no podía meterlo. Digo, wow, espiritual el hombre. En fin, para no cansarle el cuento, él lleva un testimonio, creo que anda por ahí en redes sociales y en YouTube, que él resucitó a la muerte y que cuando él murió, él fue llevado al cielo y él vio que Dios iba a derramar su ira a la humanidad y que Jesús abrió los brazos y le mostró los orificios que tenía en los brazos y Dios perdonó a la humanidad. ¿Qué le digo con esto? Yo no sé si realmente la historia de él fue cierta.
Yo no la creo porque no es lo que mi doctrina me enseña. Pero lo que sí yo sé es que después que yo vi esa anécdota de él, quizá 3 meses después, no sé, no recuerdo bien, el hombre tuvo un accidente automovilístico y adivinen qué, no resucitó, está muerto. Está muerto, porque es que todo hombre que trate de gloriarse en sí mismo va a recibir su recompensa. Y compararse con Jesús, que resucitó al tercer día, esto es grave. Incluso la primera resurrección que Jesús hizo fue a Lázaro. Pero Lázaro no resucitó porque era Lázaro. Lázaro resucitó porque escuchó la voz la voz del Salvador decir, ¡sal fuera! Y salió. Lázaro no se paró él mismo. Y la enseñanza con Lázaro no era demostrar que el hombre podía morir y volver a revivir. La enseñanza con Lázaro es que cuando el Salvador te llama, tú vas a obedecer aún después de la muerte. Amén. Yo me pregunto entonces, ¿son estos predicadores más santos que el apóstol Pablo, que ellos sí tienen autorización de decir todo lo que supuestamente vivieron? ¿O son personas que solo quieren engañar al débil espiritual para lograr manipularlos mentalmente? La importancia de reconocer que fuimos salvos por gracia es lo que nos llevará a identificar a estos falsos profetas. Recordemos que Jesús mismo nos advierte sobre este tipo de creyentes, que creen que tienen el cielo ganado por los galardones terrenales que amontonan aquí en la tierra. Muchas veces el pastor Daniel aquí ha predicado sobre ese tipo de congregaciones con numerosas cantidades de miembros que siguen más al mismo predicador que a Cristo, ya sea por la fama que tenga el predicador, por lo buen orador que es, o porque creen que de verdad tienen poder para levantar a paralíticos en el nombre de Jesús. Y voy a ser breve en este tema, citando a Billy Graham con estas palabras: éxito no es ser conocido, es oír a Jesús decirle al final, yo te conozco. Amén. En el mismo orden, voy a citar a Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando yo leo esto, yo me pregunto, porque aquí esas personas que creen que van a ir al cielo, se acercan y dicen que hicieron muchos milagros y que echaron demonios fuera en el nombre de Jesús. Obviamente tienen que hacerlo en el nombre de Jesús porque necesitan que esto sea creíble. Y para bien o para mal, por más perdido que esté el mundo, aquí todo el mundo debe de creer en el nombre de Jesús. Que no viva como Jesús es una cosa, pero todos deben de creer en el nombre de Jesús. Incluso hay motivadores que no conocen la Biblia ni siquiera y mencionan a Dios como el Dios que se duerme al lado de ellos todos los días. Y suben un video y la persona lo ven y quizás hasta el mismo creyente dice, wow, qué mensaje me mandó Dios. Pero después que usted ve el perfil del motivador, entonces usted ve que el motivador no tiene ninguna relación con la vida que Dios necesita que sus hijos lleven. Esos temas en los cuales no voy a entrar porque no es el propósito principal del sermón de esta mañana. Lo voy a dejar ahí. En lo que sí quiero que nos enfoquemos
es que el apóstol Pablo le escribe a los corintios aquí que lo más conveniente para nosotros los creyentes es permanecer en debilidad. Y ustedes preguntarán, ¿por qué me conviene permanecer en debilidad? Entonces yo le voy a responder. Nos conviene estar en debilidad para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. El que se cree fuerte, porque toma un micrófono y le habla a multitudes de personas y se vanagloria a él mismo, entonces su objetivo no es mostrar el amor de Cristo. Su objetivo principal es que la multitud que le escucha diga, ¡wow! Yo tengo una compañera de trabajo. Ella está siendo nuevo creyente y me dice, a mí me gustan mucho las predicaciones, me voy a reservar el nombre, de una pastora que predica maravilloso. Digo yo, una pastora predica maravilloso. Y digo, ¿y tú sabes lo que dice la Biblia sobre eso? No. Y yo luego le mandé entonces el pasaje y solamente me puso un emoji con la boca abierta. Porque eso es justo lo que hacen muchos predicadores. Tratan de jugar con la mente del que es débil y del que no estudia la palabra de Dios. Cuando Pablo inicia en el capítulo 12, la segunda carta a los Corintios, narra su experiencia 14 años atrás, cuando fue llevado al paraíso. Pero lo que hace fascinante el ministerio del apóstol Pablo no fue que en todos sus escritos él se vanagloriaba en esta experiencia vivida, ¿no? De hecho, es la única vez que lo menciona. Por lo menos a mí lo que me fascina de su ministerio es que a pesar de sus debilidades humanas, Pablo daba gloria al único merecedor de ella. Cristo y solo Cristo es el eje principal de la fe cristiana. Y de nada vale subir a un púlpito y salir allá afuera y no predicar lo verdaderamente importante en la vida del creyente. En la vida del creyente lo importante no es cuántos vehículos puedas tener, cuántas casas. En la vida del creyente lo importante es que Cristo mora en su corazón. Y a medida de que Cristo mora en su corazón, entonces las añadiduras vendrán, porque Él mismo las llevará. Amén. Cuando estuve en el taller de predicación expositiva, recuerdo parte de lo aprendido allí, que me retumba en la mente cuando estoy escribiendo un sermón. Aprendí que todas las predicaciones que debo hacer deben de apuntar a Cristo. Si no apuntan a Cristo, no es una predicación. Amén. Hay algo más que debemos aprender en esta mañana, hermanos, y es algo difícil de entender para el hombre natural, como dice el apóstol Pablo. Y muchas veces para los que nos llamamos o lo que nos hacemos llamar creyentes del Evangelio de Cristo. Y es que en su mayoría todas las aflicciones son orquestadas por Dios. En buen español, son permitidas por Dios. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios permite que sus elegidos sufran en la carne y padezcan en el espíritu? Es fácil. Esto es permitido para que estos elegidos que hoy sufren aprendan a depender solamente de su Dios y no se envanezcan en su propio poder, porque solo Cristo es, solo de Cristo es el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Saben que hay veces que me pregunto si todos los creyentes
tienen una debilidad o un aguijón, como le llama el apóstol Pablo. Y me pregunto porque yo sí tengo uno y quizás hasta más. Y cuando examino las Escrituras y leo el testimonio del apóstol Pablo, leo que esta espina en la carne que le fue dada a él para que no se envanezca, o sea, para que él no se crea que porque fue llevado al paraíso, en cuerpo o fuera del cuerpo, no crea que por esa distinción que tuvo iba a dejar de ser dependiente de la gracia de Dios. Y a pesar de que él dice que este aguijón era un mensajero de Satanás, ese aguijón o ese mal que padecía el apóstol Pablo fue permitido por Dios, pero fue permitido porque hoy en día todos los creyentes deben escuchar en su subconsciente la palabra: bástate mi gracia. Amén. Cuando aprendamos que la gracia de Dios es suficiente, no importa lo que pase en nuestras vidas, no importa quién se vaya, no importa quién intente hacerte daño, no importa qué tanto padezcas por una enfermedad, la gracia de Dios será más que suficiente para decir por todo lo alto que soy débil. Cuando yo reconozco que soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Amén. Es cuesta arriba leer que Pablo dice que había pedido a Dios 3 veces que le quite este aguijón. 3 veces el apóstol Pablo, el mayor escritor de Dios, le pidió a Dios que le quite el aguijón. ¿Cuál era el aguijón? En las escrituras no dice cuál era el aguijón, pero al parecer era algo que él tenía en su cuerpo, dentro de su cuerpo o en su mente, no sé dónde, que ese aguijón era el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, dice. Porque el mensajero de Satanás que él llama que lo bofetea en la cara, seguramente lo que él quería decir era que lo humillaba. Y así pasa hoy en día. El aguijón que usted tiene en su carne, Satanás lo usa para humillarle, para decirle por qué permites X o tal cosa si usted supuestamente es un ungido de Dios. Pero yo vuelvo y reitero, hermanos míos, si escuchas en tu subconsciente el mensajero de Satanás, también escucharás al Espíritu Santo que vive dentro de usted decirle: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oremos. Padre celestial, agradecemos la oportunidad que nos diste, Dios, de estar aquí escuchando de manera reverente tu palabra, Padre. Agradecemos, Señor, el hecho de que nos hayas permitido aprender hoy que tu gracia es suficiente para cada una de las áreas de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que fortalezcas esta gracia en nosotros, Padre, porque esta gracia es lo que nos ha hecho vivir de nuevo. Esta gracia es lo que nos llevará al cielo, a morar contigo, amado Padre, porque nosotros no merecíamos ese privilegio. Permítenos, Señor, seguir desarrollándonos en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, seguir buscando las respuestas a nuestras dudas en tu palabra y no en ningún hombre terrenal, Señor. Tu palabra tiene lo suficiente para nosotros ser vivificados, para nosotros alimentarnos todos los días. Permítenos, Señor, desarrollar ese don que pusiste en cada uno de nosotros, Señor, y esa gracia que solamente tú puedes controlar, porque tuya es, Señor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.